Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar entonces con la explicación del libro de los Romanos, y en esta oportunidad ya estamos avanzando al Romanos capítulo 3, verso 9 al 20, que vamos a estar exhortando y hablando de esta conclusión a la que llega Pablo ya después de haber expuesto en el capítulo 1, 2 y parte del 3, y aquí va a dar su conclusión de este veredicto del hombre caído. Y vamos a dar lectura a Romanos 3 del 9 al 20. Lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque usted nos permite, Dios amado, el escudriñar su palabra. Usted nos da este alimento, Señor, que trae vida, Señor, y que trae luz, Señor, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque esta porción, Señor, que usted ha dejado y que usted ha dejado a través del apóstol Pablo, Señor, nos trae luz, Señor, de lo que somos, Señor. Nos trae luz de quién es usted, Señor. Y en esa dirección, Señor, es que yo quiero en este día, Señor, poder hablar de tu palabra, Señor, con sabiduría del cielo, Señor. Guíanos, Señor, a mí para hablar, Señor, tu palabra. No hablar, Señor, mi apreciación, no hablar, Señor, de mis pensamientos, de lo que me parece, Señor. Ser fiel, Señor, a tu palabra tal como está escrita, Señor. Porque tu palabra es inerrante, es infalible, tu palabra no se equivoca. Y ayúdame, Señor, para ser fiel a ella, Señor, amado. Respalda, Señor, tu palabra, Señor. Y, Señor, y a mis hermanos que van a escuchar, Señor, puedas traer luz, Señor, a su mente, a sus corazones, y puedan, Señor, ver sus vidas, Señor, reflejadas, Señor, en este pasaje, Señor, y que traiga humildad, Señor, a los corazones, y traiga, Señor, también alegría y gozo, Señor, de saber que tú desde dónde nos has rescatado. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, es necesario hacer alguna pequeña introducción de lo que veníamos hablando anteriormente, y Pablo le escribe a los romanos y quiere dejarlo, principalmente en los capítulos anteriores, quiere dejar a todo el mundo, quiere dejarlo sin excusa, digamos, quiere encerrarlo a todos bajo pecado, y tanto judíos, tantos gentiles, tantos personas moralistas que habían, judíos y gentiles, y quiere todos encerrarlos bajo pecado. De hecho, él hace varios argumentos y comienza él a
a cada gentil y a cada judío empieza a decirle y a desenmascarar su apariencia externa. Y él les va a dar argumentos contundentes sobre su espiritualidad externa a los judíos, y también les va a decir a los gentiles que ellos también están todos bajo pecado. Y lo que acabamos de leer es como el resumen o una sentencia judicial final, y vamos a llegar a un veredicto. Y esto es lo que Pablo quiere decir. Y parte diciendo el verso 9, dice, ¿qué pues? Como queriendo decir Pablo, ¿qué más evidencias quieren? ¿O de qué otra forma tengo que decirles? ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y este es un mensaje dirigido, digamos, a la iglesia en Roma, diciéndole, ¿qué pues? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y Pablo, acostumbrado siempre a responder de la misma forma, dice, en ninguna manera. Ya hemos acusado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Y la acusación a los gentiles, en Romanos 1, 20, 23, ¿qué le dice a los gentiles? Aquellos que abiertamente están pecando y que no les ha sido confiada la palabra de Dios y no tienen la ley, sino que abiertamente pecan. Les dice que las cosas visibles de Él, su eterno amor, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, al gentil que nunca ha escuchado la palabra de Dios, aquí Pablo le da este argumento contundente, que las cosas invisibles de Él, el amor de Dios, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de la creación, de modo que ellos no tienen excusa. O sea que ellos no pueden excusarse, los gentiles, en decir, a mí nadie me predicó, a mí nadie me dijo del evangelio, sino que las cosas, la naturaleza que ha sido creada es evidencia suficiente para que ellos puedan decir que sí, Dios existe. Y dice Pablo, y continúa diciendo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, se hicieron inútiles. Ese es uno de los argumentos contundentes que Pablo le da a los gentiles, y le dice, aunque nadie les haya predicado, hay evidencia suficiente para que ustedes digan que Dios sí existe. Esto no es suficiente para que el hombre llegue a Dios, porque el único medio es Jesucristo a través de su evangelio, pero sí es un medio suficiente para que el hombre diga y crea que sí hay Dios. Y dice que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es uno de los argumentos que le da a los gentiles, acusándolos. ¿Y qué les dice a los judíos? Ahí en Romanos también, capítulo 2, verso 17, ¿qué le dice a los judíos? He aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos decían, bueno, se gloriaban de que la palabra les había sido confiada y se apoyaban solamente en que ellos eran judíos, que eran hijos de Abraham, y eso era su apoyo. Pero más adelante Pablo les va a decir a estos judíos que no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío lo que es el que es en el interior, y la circuncisión es la que también es del interior, no la parte superficial. Entonces los judíos se vestían externamente como judíos y ellos hablaban de la ley de Dios, pero no la practicaban, porque en su interior nunca habían querido seguir a Cristo, porque su intención no era seguir a Cristo, sino que simplemente ellos se apoyaban en que eran hijos de Abraham y que eran un grupo privilegiado. Pero eso tampoco les alcanzaba, y así
Pablo está también poniendo a los judíos que estaban todos bajo pecado. Y también hay una acusación contra los moralistas, que moralistas hay tanto judíos como gentiles. Y en Romanos también, capítulo 2, verso 1, dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces aquí el apóstol Pablo hace unos descargos contra el moralista, aquel hombre que se cree que es bueno, que es moralmente correcto, que en realidad anda por la sociedad no haciéndole, según él, mal a nadie, y que hace buenas obras, pero en realidad aquí Pablo les dice que en realidad no es solamente hacer buenas obras, sino que hay que cumplir la ley perfecta de Dios. Y el estándar que Dios necesita de santidad y de justicia es su propia justicia. O sea, que el hombre, para que el hombre sea justo y sea apto y pueda llegar al cielo y sea un hombre justo y santo, es el mismo estándar de Dios y la misma santidad de Dios. Por lo tanto, Pablo aquí quiere encerrar a todo el mundo y dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Le dice a la propia iglesia: somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, sino que hemos sido tomados de la misma masa, de ese mismo barro. Entonces no somos mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos acusado a los gentiles, ya hemos acusado a los judíos. En este tiempo podría Pablo decir: ya hemos acusado a los que son del mundo, y también hemos acusado a los que dicen ser cristianos, a los que están hoy practicando el cristianismo. Ya todos están bajo pecado, porque la realidad es que todos hemos pecado. Y aquel, dice su palabra, que aquel que transgrede, aunque sea un mandamiento de su ley, ya se hace transgresor de toda su ley. Y aquí va a empezar Pablo a hacer una acusación formal. Y la acusación formal que Pablo hace está en esto mismo que hemos leído, y comienza en el verso 10 al 17, que va a empezar Pablo a describir y a demostrar por qué todos han pecado, y va a empezar a enumerar evidencias, porque eso es lo importante, eso es lo real de cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. No basta solamente con decir y llamar al Evangelio para que tengan una vida mejor, porque en el Evangelio hay paz y hay prosperidad, no, sino que Pablo lo que está haciendo aquí es acumular evidencias de lo malo que es el hombre y por qué necesita de Cristo, por qué necesita de Dios. Y aquí Pablo va a empezar a describir el carácter de los acusados. Y empieza en el capítulo 3, verso 10, dice: como está escrito. O sea, Pablo no va a argumentar según su apreciación, no va a argumentar según una revelación, sino que va a argumentar con la palabra de Dios. Ese va a ser el fundamento y eso va a ser la base de su explicación. Y va a decir: como está escrito, no hay justo ni aún uno. En Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Y esto quizás puede provocar algo en muchos, esta palabra que diga: no hay justo ni aún uno. O sea, no es que Pablo haya dicho no hay justo, sino que recalca después y dice: no hay justo ni aún uno. Sabemos que el único justo y quien cumplió la ley es Cristo el Señor,
Pero aparte de Cristo, aquí en la tierra su palabra dice que no hay justo, ni hay uno solo. No hay quien haga el bien. Sin duda, vemos muchas veces que hay personas que hacen cosas buenas. Pero no es que el hombre sea bueno y haga cosas buenas, sino que el hombre es malo y excepcionalmente hace cosas buenas, moralmente buenas vistas a la vista de los hombres. Pero no es que el hombre sea bueno y que por eso haga cosas buenas, sino que el hombre es malo y a veces hace cosas que están, digamos, moralmente correctas. Las personas más viles pueden hacer algo bueno de manera ocasional, pero el apóstol aquí no está hablando de actos específicos, ni siquiera de patrones generales de conducta, sino del carácter interno del hombre. No está hablando de cosas ocasionales, sino que está hablando de la naturaleza interna del hombre. Se requiere una justicia perfecta como el estándar de santidad de Dios. Y Cristo mismo en Mateo 5:48 dice: sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muchas veces usted se va a medir y usted va a decir: no soy bueno, pero tampoco soy tan malo, yo soy mejor que este, soy mucho mejor que este. Y a la vez que usted se mide con otra persona, ciertamente va a encontrar que usted en realidad es mejor que otra persona. Pero Cristo el Señor dice en su palabra, dice: ser vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el estándar de santidad, el estándar de justicia, el estándar de moralidad perfecta que Dios demanda, y Cristo en su escritura dice: ser justo como vuestro Padre que está en los cielos es justo. Y por eso que Pablo dice: no hay justo ni aún uno, porque no hay ni siquiera uno que pueda incluso alcanzar a cumplir perfectamente la ley. No le alcanza, simplemente no da el ancho ni da el alto, porque el estándar de la santidad que Dios exige es su propia santidad. Y sigue diciendo ahí mismo en el verso 10, dice: no hay quien entienda. Primero dice: no hay justo, no hay ni siquiera uno, y después dice: no hay quien entienda. ¿Qué quiere decir con que no hay quien entienda? En Salmos 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y en realidad el hombre no tiene capacidad innata para comprender plenamente la verdad de Dios, el estándar de su justicia. A pesar que Dios revela su eterno poder y deidad por medio de su creación, el hombre no tiene la capacidad de conocer ni entender a Dios mismo. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad de entender a Dios ni llegar al conocimiento de la verdad a través de sí mismo. Y esto lo vemos reflejado en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no solamente que no hay ni siquiera un justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien cumpla perfectamente el estándar de justicia de Dios, sino que tampoco no hay quien entienda, las cosas espirituales, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir de forma espiritual. O sea que no hay justo, no hay quien entienda. Y más de eso, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay justo, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Para el hombre es imposible buscar a Dios.
porque su entendimiento de hombre natural es por esencia entenebrecido. Toda persona que viene a Jesucristo para tener salvación ha sido enviada por Cristo mismo a partir de una iniciativa nacida de Dios. Juan 6:37 dice, y ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere, a menos que Cristo, Dios mismo, lo traiga a Cristo. Y Cristo hace esta declaración, dice, y ninguno puede venir a mí, a menos que el Padre que me envió no le trajere. Esa es la condición. O sea que uno vagamente creía, o muchos lo entendíamos así, que en realidad uno se acercó a Cristo, que uno eligió seguir a Cristo, que uno tuvo esa inclinación natural de repente de decir, bueno, yo soy mala persona, pero voy a seguir a Cristo porque en realidad nace de mí esta inquietud. Pero a la luz de la palabra de Dios nos damos cuenta que no hay justo, no hay quien entienda, ni siquiera no hay quien busque a Dios, sino que nosotros fuimos atraídos a Dios, fuimos arrastrados hacia Dios. Esta es la verdad. E incluso a sus apóstoles les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, el que nos hayamos acercado a Dios no es algo nacido de nosotros, sino que es Dios mismo quien nos atrajo, es Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? Dándole al hombre lo que no tiene. El hombre no tiene arrepentimiento, el hombre no tiene fe, el hombre no tiene condiciones de creer en Dios, porque el hombre está muerto en delitos y en pecados. Esa es la condición del hombre. No puede venir a Cristo, no puede por sí mismo resucitar de su tumba, de su pudredumbre en la que se encuentra. Es imposible. Tiene que venir Dios, resucitarle y darle este arrepentimiento. Tiene que darle fe genuina para que este hombre responda activamente al llamado que hace Cristo el Señor. Entonces es Dios quien busca al hombre. No hay quien busque a Dios. Dice su palabra. Más de esto dice, todos se desviaron. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, todos se han desviado. Y en el idioma original la palabra desviaron es un término que significa inclinarse en dirección equivocada. Pero este inclinarse en esta dirección equivocada no es provocada por Dios, no es que Dios lo haya actuado en el hombre para que se incline en esa dirección equivocada, sino que producto de su necio corazón tiene un entendimiento entenebrecido y su corazón está lejos de Dios, y su mismo corazón es lo que ha hecho que este hombre se incline hacia el mal. Se han desviado, se han inclinado en dirección equivocada. Isaías 53:6 dice, todos nos hemos descarriado, y se incluye, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó de sus propios caminos. Y sigue, dice, a una se hicieron inútiles, a una se hicieron inútiles. Sin duda, sin el Señor no podemos ser justos, sin Cristo no podemos entender, sin Cristo no hay quien busque a Dios, sin Cristo nos hemos desviado y sin Cristo nos hemos hecho inútiles. Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables y rebeldes, reprobos en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que dice Pablo acerca de el carácter de los acusados. Y termina diciendo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y quizás hay un ejemplo, quizás muy atingente en esta ocasión, el poner para que entendamos cuál es el estándar que Dios necesita y que el hombre necesita en realidad para poder alcanzar la santidad y la justicia de Dios. Hay varios atletas que
que están y quieren por sus propios medios saltar desde un continente hacia otro continente por el medio de saltar, digamos, el mar y hacer saltos, pero quizás bien llega un atleta y puede saltar quizás 3 metros. Y puede venir otro atleta quizás más capacitado y puede saltar 10. Y puede venir otro que quizás salte hasta 12 metros. Pero sabemos que para el hombre le es imposible saltar de un continente a otro continente. Y por más que entre ellos puedan decirse el uno al otro, mira, yo salto 12 y tú saltas 5, y puedan medirse entre ellos, pero la diferencia está que la competencia no es solamente entre ellos, y la distancia a alcanzar es saltar de un continente a otro, y ese es el estándar de justicia que Dios demanda. Por lo tanto, no sirve de nada que este atleta haya saltado unos metros más, porque en comparación con la gran distancia que hay que atravesar, en realidad se hace la nada misma. Por eso es lo mismo que ocurre con respecto a la justicia y a la justicia que Dios demanda. Podrá un hombre ser un poco más moralmente mucho mejor que otro, y podrá otro que tenga muchas mejores obras, pero en comparación al estándar eterno que Dios tiene para que el hombre se salve, en realidad que el hombre por sus propias fuerzas no lo va a alcanzar. Y es por eso que aquí Pablo termina diciendo respecto del carácter de los acusados, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien alcance a atravesar por su propio miedo, a saltar de este lugar que poníamos en el ejemplo al otro, porque es imposible para el hombre. Por eso no hay ni uno justo, ni aún uno. Esta es la descripción del carácter de los acusados que nos habla el capítulo 3 del 10 y el 12. Y ahora vamos a ver de la conversación de los acusados, cómo ellos se expresan, de cuál es la forma de que ellos, se comunican. Y vamos a ver que el verso 13, el 13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. Veneno de áspides, con su lengua engañan. En Mateo 12 está el Señor Jesucristo y llega a los fariseos y comienza Cristo, conociendo el pensamiento de ellos, le dice lo siguiente. En Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, si usted en su corazón tiene amargura, tiene perversidad, tiene maldad, su boca se va a ver reflejado en lo que su boca habla. Y aquí Pablo dice: sepulcro abierto es su garganta. Lo compara como un sepulcro. Y si nosotros vamos a un sepulcro, y si ese sepulcro está abierto, porque acá dice sepulcro abierto es su garganta, vamos a ver que en ese sepulcro abierto, por más que por fuera esté todo blanco y esté hermoso, pero si usted abre ese sepulcro, se va a dar cuenta y va a percibir que hay un mal olor, hay una descomposición. Y eso es lo que compara el hombre con lo que hay en el corazón. Pablo compara eso con un sepulcro abierto, donde en ese sepulcro hay solamente descomposición, hay pecado. Y dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición. Y cuando usted puede ver, quizás en
en redes sociales, puede ser que usted vea comentarios y debates y más que intercambiar ideas, usted va a ver solamente que uno se levanta para decirle al otro, calumniarlo y quizás levantar, digamos, falso testimonio y quizás decir muchas banalidades. Y esa es la realidad del hombre. El hombre no habla de Dios, no le nace a hablar de Dios porque en su corazón Dios no está, porque en su corazón hay maldad, hay amargura y solamente abre su boca para dañar a otro, para hablar chismes, para levantar falsos testimonios. Por eso es que la lengua es un aparato, aunque sea diminuto, pero es muy destructivo. Como tal como lo compara como una serpiente, que la boca del hombre se abre para maldecir a otro y solamente de una víbora sale ese veneno mortal. Eso es lo que solamente hablan los hombres. El hombre sin Cristo, el Señor, solamente va a brotar de su corazón maldad, amargura y maldición. Una boca que habla amargura, y usted puede conocer a esas personas por lo que habla. Si esa persona habla banalidades, habla amargura, habla maldades, habla maldiciones, usted puede decir que esa persona está lejos de Dios, porque del corazón, lo que hay en el corazón, habla la boca. Jeremías 9:35 dice: hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque del mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente. Esa es una declaración que hace Jeremías. Entonces, el hombre no puede confiarse de otro, porque aunque sean más íntimos amigos, en algún momento esa persona va a hablar mal de ti. Y eso es algo que a todos les pasa, y les molesta. A los hombres les molesta que hablen mal de ellos mismos. Pero el hombre es así, solamente abre su boca para maldecir y hablar banalidades y hablar amargura y hablar maldición. Sigue Pablo y ahora va a hablar acerca de la conducta de los acusados y sigue diciendo: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y Pablo es enfático en decir: sus pies se apresuran para derramar sangre. Los pies del hombre son solícitos para hacer lo malo. Los pies del hombre son solícitos para derramar sangre. Hemos visto que el hombre, no hay peor, digamos, creación, o no hay peor especie en el mundo que sea más destructora que el hombre. No hay otra especie de su mismo, digamos, de su misma género que se destruya a sí mismo. No existen. Quizás pueden haber leones que entre ellos van y cazan otra especie, pero el hombre es el único que se destruye a sí mismo, y es mucha la destrucción propia, y se levanta una nación contra otra nación, y por años hemos visto que hay guerras, y no solamente eso, sino que el padre se levanta contra el hijo, y el hijo se levanta contra el padre, porque así es el hombre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. El hombre es solícito para caminar en contra de Dios, pero nunca el hombre es solícito para venir a Cristo, sino que sus pies se apresuran para derramar sangre, y hay quebranto, hay desventura en sus caminos, hay miseria en sus caminos. Lo único que el hombre puede cosechar de
por apresurarse a derramar sangre y andar en desventura es cosechar miseria. Y no conocieron caminos de paz. Y esta paz no es solamente una ausencia de paz, es que nunca han tenido paz en sus corazones. Por eso Cristo dice que Él es paz y que Él da la paz, no como el mundo la da, dice que Él la da. Es una paz distinta a la que el mundo quiere instaurar. Y las naciones quieren decir, aquí hay paz, este es un lindo país para venir a vivir, pero en realidad la paz nunca llega y la paz nunca va a llegar mientras no venga Cristo el Señor. Y cuando estemos con Cristo el Señor, ahí sí va a ser un lugar lleno de paz. Pero la vida que Cristo el Señor nos da es una paz diferente a la que el hombre natural está habituado. Porque aquí dice que no conocieron camino de paz. El hombre no tiene una paz interior. ¿Y cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué no hay justo? ¿Por qué no hay quien entienda? ¿Por qué no hay quien busque a Dios? ¿Por qué el hombre se ha desviado? ¿Por qué se hicieron inútiles? ¿Por qué hablan mentiras? ¿Por qué engañan? ¿Por qué sus pies se apresuran para derramar sangre? Y hay un solo motivo. Y está en el verso 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la razón principal por la que el hombre está así. Por eso es que está entenebrecido. No hay quien entienda, su corazón está lejos de Dios, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. En Proverbios 16:6 dice: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Pero cuando no hay temor de Dios, al hombre le da lo mismo seguir en sus banalidades, seguir en su pecado, porque no tienen temor de Dios. Y quiero centrarme un poquito en este temor de Dios. Sin duda hay un temor de Dios reverente que hemos sido enseñados a que debemos temer a Dios con un amor, con un temor reverente, que es sabiendo que Dios es santo y que Dios ha hecho tanto por nosotros, a los cuales le debemos nuestra vida, y nosotros respetamos eso y sabemos que y llegamos respetuosamente a su casa y llevamos una vida digna, y ese es un temor reverente. Pero también debiera provocar en nosotros este otro tipo de temor, que es un temor y miedo. Eso sí, miedo es un temor distinto al temor reverente, porque al momento que usted comienza a ver los atributos de Dios y comienza a darse cuenta quién es Dios y comienza a ver que en el Antiguo Testamento Dios era tan severo y parece que ahora en el Nuevo Testamento Dios es un Dios de gracia y que Dios ha cambiado. Pero déjeme decirle que eso no es así. El mismo Dios que estaba en el Antiguo Testamento, aquel Dios que echó a todos los que venían en el carro de Faraón, lo echó dentro de este mar cuando iban cruzando, ese mismo Dios de ira es el mismo Dios del Nuevo Testamento, a quien cuando venían Ananías y Zafira y quisieron engañar al Espíritu Santo, fueron muertos ahí mismo. Es el mismo Dios, y a este Dios debiéramos tener temor reverente, pero también otro tipo de temor. Y quiero leer en Nahum un poquito. Dice Nahum capítulo 1 verso 2, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y no guarda su enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y en las nubes son el polvo de sus pies. Y el verso 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? O sea, no tan solo basta con ese
temor reverente, sino que debiéramos temblar ante este Dios de haber pecado y de tener nuestro corazón tan alejado de Dios. Eso debiera provocar en nosotros que nosotros al leer y al conocer de Dios debiéramos saber que Él es Dios justo y pagará a cada uno según sus obras. Entonces el motivo principal de por qué el hombre se aparta y ha decidido buscar sus propios caminos es porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el veredicto que va a dar el apóstol Pablo es el siguiente. Verso 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Lo que la ley dice, lo que aquí está escrito, lo dice aquellos que están bajo la ley. Y ya hemos dicho que aquellos que no han leído esta ley, Dios colocó en su corazón Dios colocó la ley escrita en sus corazones, y esto siendo entendido por medio de sus conciencias, acusándole o excusándole según lo que ellos hayan hecho. Hay una ley interna en el hombre que le dice qué cosa es lo que está bien y qué cosa es lo que está mal. Y también a los cristianos, a los judíos, aquí en la palabra del Señor está la ley escrita. Y dice que sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, o sea, a todo ser humano. ¿Para que qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y esto es importante porque Pablo ha hecho muchos argumentos y le ha dicho: ustedes no tienen excusa, y viene a donde los gentiles y dice: ustedes tampoco tienen excusa, y ha ido donde los judíos y le ha dicho: ustedes no tienen excusa. Y aquí les va a decir: para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Esto es lo que quiere dar a conocer Pablo. Y quiere decirle al hombre que es incapaz, por más que él se esfuerce humanamente, por más que él quiera hacer lo bueno y por más que él quiera saltar, en este ejemplo, de un continente a otro, no lo va a poder lograr en sus propias fuerzas, no lo va a poder lograr. Entonces, ¿cómo puede decir alguno de ustedes? Entonces, ¿cómo es imposible? Eso es lo que justamente quería demostrar Pablo, que para el hombre es imposible, solo esto se logra a través del arrepentimiento y a través de la fe en Jesucristo por medio de su evangelio. Que el Señor les bendiga y vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, en esta hora por su palabra, Señor, porque su palabra, Señor, es bendita, Señor, y es una espada, Señor, de dos filos, Señor, que con un filo, Señor, quizás saca todo nuestro pecado, Señor, y nos saca a la luz, Señor, todo aquello que hay escondido en nosotros, toda aquella suciedad, Señor, y al parecer que al momento que la escuchamos es tan dura y nos duele tanto porque hay en nosotros tanto pecado que sale a la luz, Señor, pero sin duda también su palabra, Señor, es la que cura, la que limpia, Señor. No solamente nos hiere para sacar toda esa infección, Señor, sino que además tú la utilizas, Señor, para darnos, Señor, esa curación que necesitamos para limpiarnos, Señor, de toda maldad. Gracias, Señor, por su palabra, y que esta palabra tuya, esta predicación, Señor, produzca, Señor, en nuestros hermanos un fruto, y que ellos puedan, Señor, darse cuenta lo malo que somos y lo bajo que estamos, Señor, en comparación a lo que deberíamos ser, Señor, y reconocer que solamente en ti podemos alcanzar, Señor, la santidad, la perfección. Gracias, Señor, por este momento, y todo esto, Señor, lo hacemos para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.